Amables televidentes, arrancó el Telematutino 11. Gracias por acompañarnos. Empiezo sonriéndome porque los mejores programas se hacen con los técnicos antes de comenzar. Buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros. Hoy es jueves 25 de julio del año 2024 con muchos temas. Y hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Antonio Isa Conde, empresario, ex ministro de Energía y Minas. Tony Isa, un gran amigo de larga data, es un hombre que viene de la izquierda. Y a pesar de su edad, su mente es la de un joven, con ideas jóvenes y con proyectos jóvenes. No se pierdan esa entrevista. Señores, ayer, cumpliendo con un rito de la Constitución, el artículo 120, los diputados y senadores se reunieron en asamblea para conocer las actas electorales. Si las actas que le envía la Junta, y entonces ellos validan la elección del presidente y de la vicepresidenta de la República. Luego, un grupo de legisladores fue a Palacio, había legisladores de la oposición, a entregarle al presidente los pergaminos de la elección. El presidente dijo, en ese momento, les agradezco esta formalidad, pero que es una formalidad muy importante porque cumple con algo que nosotros aquí en República Dominicana damos muchas veces por sentado, que es el cumplimiento de nuestra Constitución. ¿Qué ocurre? Esa asamblea que fue muy accidentada, ahí se discutió el tema de que la juramentación no va a ser en el Salón Augusto de la Asamblea Nacional, sino en el Teatro Nacional. Y hubo exposiciones muy interesantes, como la del senador Franklin Rodríguez del PLD por San Cristóbal, que él decía, bueno, pero es que aquí caben 600 y pico de personas. Los legisladores somos 190 diputados y 32 senadores. Y de fuera vienen 14 presidentes. Entonces aquí cabe todo el mundo. ¿Por qué tiene que ir esta actividad? Ese es Franklin Rodríguez. Los directores, los subdirectores, la secretaria, las novias, eso lo añado yo, las novias, las amantes de los funcionarios que se van y otros que van a entrar. Pero bueno, porque el problema es que el reglamento de la Asamblea Nacional dice que debe sesionar en ese salón, salvo casos de emergencia o de fuerza mayor. ¿Qué son los casos de emergencia? Que se caiga el techo, que haya llovido y que se inundó el salón. Son los casos de emergencia. Ahora, fuerza mayor, miren qué salón tan impresionante. ¿Qué otro caso de emergencia, de fuerza mayor? Que hay mucha gente. Ahí caben 680 personas. Como decía ayer un artículo, un joven articulista, Federico Jóvenes, Rijo, él dice que hay que respetar los símbolos del poder. Que ese Santo Santorum, que es ese salón, donde siempre se ha juramentado el presidente, debió mantenerse. El Teatro Nacional es muy bonito, pero es una sala de espectáculo. Por eso hay muchos memos y hay muchos Twitter diciendo, va a haber alfombra roja, va a haber brindis de picadera, va a haber cóctel, va a haber un espectáculo musical. Pero parece que se quiere hacer algo diferente, invitar muchísima gente. Hay quien dice que quizá llegará el momento que tendrán que sesionar aquí al frente, en el Parque Olímpico. Porque si la invitación se extiende, porque 680 personas es mucha. Uno de los legisladores del gobierno decía, no, que por razones de seguridad. Óyeme, usted quiere más seguridad que el Congreso. Frente al Teatro Nacional, la seguridad la hace un equipo. Y a veces los equipos fallan, como lo vimos en Estados Unidos con el atentado fallido contra Trump. Pero bueno, yo era de la opinión que debió ser en la Asamblea
Nacional, que es un salón augusto, en el Salón de la Asamblea Nacional, no en el Teatro Nacional. Por otro lado, en el ámbito político, yo creo que yo lo comenté aquí, cuando uno tiene tantos años en esta actividad, ya uno se intuye las cosas. Cuando Danilo Medina dijo que él no se iba a repostular, ni tampoco el secretario general, yo no me lo creí. Sí que me creí lo del secretario general porque Danilo quería salir del secretario general. Bueno, pues, de 45 miembros del comité político, para ellos quedarse, 40 de 45, y 1000 miembros del comité central para ellos quedarse, le pidieron al presidente Danilo Medina que se sacrificara y que siguiera al frente del partido. Y entonces, como el único aspirante que se iba a tirar a la presidencia, que era Domínguez Brito, le van a ofrecer la Secretaría General. Adiós renovación. Danilo Medina se va a llevar a la tumba el PLD. Sacó 10 ahora, va a sacar 5% o menos en el año 28. Por otro lado, a páginas completas en todos los periódicos, hoy aparece el informe preliminar de la misión del Fondo Monetario Internacional. Voy a repetir algo que dije ayer, porque yo tengo un amigo televidente que no se pierde este programa, pero que nos intercambiamos chat, y él me decía, mira, en algún país se le da tanta prensa a la misión del fondo, porque él me decía, me llama la atención, cuando llega, se publica, cuando se reúne con el banco, se publica, cuando se reúne aquí, se publica, cuando se va, se publica. Y entonces cuando viene el informe, los periódicos están de júbilo, porque hay 2 páginas en todos los periódicos. Yo decía, no, mira, en la mayoría de los países esa visita pasa desapercibida. Lo que pasa es que el Banco Central tiene mucha capacidad mediática y aprovecha para promoverlo. Las visitas del fondo a los países se promueven cuando hay problemas de que hay un acuerdo y hay políticas de ajustes. Ahí sí de verdad los países se intranquilizan y a veces se tiran a la calle. El informe, como todos los informes que yo he leído en mi vida del fondo, y yo me he leído muchos, tiene una parte de elogios. Por eso se publica. Pero por lo menos el fondo reconoce, porque hay quien piensa que la estabilidad y el crecimiento es una obra de este gobierno, que aquí no había estabilidad y crecimiento. Y fíjense, el fondo dice, un historial de sólidas políticas y firmes marcos institucionales han ayudado a la República Dominicana a lograr un crecimiento robusto y resiliente con una baja inflación en las 2 últimas décadas, entiéndase, del 2004 en adelante. Porque aquí tuvimos crisis en el 84, en el 90. Pero después de las crisis bancarias del 2004 en adelante, aquí hemos tenido estabilidad y crecimiento, salvo la pandemia. No lo voy a leer, pero ellos elogian la política monetaria, la política fiscal, vamos a seguir creciendo. Usted dice, bueno, pero ante tantas bondades, ¿por qué entonces, si todo está tan bien, ellos hablan de una reforma fiscal que amplíe la base, es decir, que los pobres que no pagan, que paguen, que se eliminen las exenciones, ellos no dicen algunas, que se eliminen, que se disminuya el subsidio a la electricidad? Claro, ellos son muy cuidadosos. Ellos no van a decirle, mire gobierno, las pérdidas en su gobierno han aumentado de un 30 a un 40, no, lo que dicen, mire, disminuya el subsidio, pero para usted disminuir el subsidio, tiene que disminuir las pérdidas. También le dice al Banco Central, flexibilice el tipo de cambio, no recurra a aumentos de liquidez, todas estas cosas de FLR y reducción de encaje legal,
que muchas veces lo que beneficia, o la mayoría de las veces, es a los ricos, porque esos préstamos no llegan abajo. Le dice, utilice eso solamente en caso de shock. Esa parte es la que hay que leer, no los elogios. La parte que hay que leer son las recomendaciones que al fin y al cabo le van a dar aquí a la clase media y a los más pobres y quizás al mismo aparato productivo de la República. Ellos felicitan al gobierno porque agilicen los recursos para la recapitalización. Y yo le digo aquí al presidente Abinader, no se lleve de eso. No hay dinero para la recapitalización que resuelva el problema de la deuda del Banco Central. No gaste ese dinero, porque mientras la deuda y los certificados sea uno de los principales instrumentos de política monetaria, usted podrá dar lo que usted quiera. Leonel Fernández dio 80.000 millones en 4 años y eso no sirvió para nada. Hay otras soluciones a la deuda del Banco Central, que no es la recapitalización, porque el mismo fondo sabe, y además de eso le pide al Banco Central que aumente las reservas. Pero usted sabe cómo el banco aumenta las reservas, comprando dólares, y cuando compra dólares emite inorgánicos, emite pesos, y esos pesos los tiene que retirar. ¿Y cómo los retira? Emitiendo deuda, emitiendo certificados. Por eso decía un brillante economista español, yo no estoy totalmente de acuerdo, que una deuda gigantesca, que es un mecanismo de relojería. Cuando dice mecanismo de relojería, que es una bomba de tiempo. Entonces hay que leer con cuidado este trabajo del fondo, que por cierto, qué coincidencia, mi artículo de esta semana es justamente sobre ese tema, sobre la recapitalización del Banco Central, propuestas para afrontar la deuda. Hay muchas propuestas. Andy Daguarre dice que el gobierno tiene que asumirla, pero eso eleva los pagos de intereses. Hay propuestas interesantes de Luis Manuel Piantini, hay otras de Héctor Giuliani Curi. Yo trato de usar lo mejor de cada una en el mejor interés, porque yo soy bancentraliano y no quisiera que esa deuda encuentre una crisis macroeconómica en el camino. No se pierdan las entrevistas con el doctor Antonio Isaconde, que siempre tiene propuestas interesantes para todos ustedes.